Feliz sábado, feliz sábado. Dios les bendiga. Juventud, todo lo que veo es juventud. Les invito a que se pongan en pie para que leamos la lectura bíblica y después oramos para comenzar. Voy a leer unos versículos antes de la lectura bíblica. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, le dice Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oramos para que el Señor esté con nosotros en esta mañana y podamos comprender el mensaje de su palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos porque en esta mañana estamos aquí en tu casa de oración, buscándote de todo corazón, oh Señor. Que este misterio que tú has permitido que nosotros podamos comprender, oh Señor, que abra nuestros entendimientos para que recibamos esta información y la podamos compartir con otros y muchos a través de nosotros puedan llegar al conocimiento de Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitir a tu Espíritu Santo estar en este lugar y que podamos sentir su presencia con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aquí, como vemos, Pablo utiliza muchas veces una palabra que yo quiero que alguien me diga que entendió, que se repitió varias veces. ¿Cuál fue la palabra? No la encuentran en el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo dice, recuerden que primero perseguía a los cristianos. Era perseguidor. Pero dice Pablo que después que el Señor se les revela, Pablo dice que él es educado por el mismo Dios y que les reveló los misterios. Y dice después que leyendo lo cual ustedes, o sea, Pablo dice, yo narré cómo se me reveló el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y Pablo habla de los misterios. Vamos a ver en esta mañana que esta palabra que usa Pablo allí como misterio siempre es utilizada o por Cristo o por alguien que Cristo se las reveló. Pablo es el que más utiliza esa palabra misterio.
Y Pablo dice que se les reveló el misterio. Y que el misterio que los apóstoles, que el misterio que los antiguos, que los profetas no comprendían, se reveló en este momento. Cosas que no se sabían antes se reveló en este momento. Los mismos apóstoles, cosas que ellos no entendieron, ahora nosotros entendemos. Porque Dios revela los misterios cuando Él cree que hay que revelarlo en el momento que Él entiende que deben revelarse. Y Pablo utiliza en muchas partes misterio. Aquí dice que este misterio, el misterio del que está hablando es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los judíos nunca entendieron eso. Que los gentiles podían ser coherederos. Y Pablo dice, es un misterio que ahora se está revelando. ¿Recuerdan cuando Pedro fue donde Cornelio? Tuvo dificultad con los otros apóstoles porque no entendían que eso era posible. Y a Pedro se les reveló. ¿Recuerda Pedro mata y come? A Pedro se les reveló que los gentiles también eran coherederos. Y Pablo dice, a mí se reveló este misterio y mi misión es llevar el evangelio a estos coherederos que no se sabía que eran coherederos. Si alguien me puede encender tu abanico por ahí, se lo agradezco. ¿Alguien? No, es por aquí. Entonces, un misterio, dice Pablo. Pero Pablo sigue utilizando en 1 Corintios capítulo 2, misterio. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Y qué dice Pablo allí? Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? ¿En qué? Yo voy a hacer como Tata, porque si no me responden, voy a preguntar otra vez la Tata. Hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? Voy a preguntar otra vez. Hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio. Pero ¿por qué es misterio? Dice Pablo. ¿Por qué es misterio? ¿Por qué es misterio? Pero ¿por qué la palabra de Dios puede ser misterio? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser misterio la palabra de Dios? Y Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice Pablo. Que ese misterio, que es la revelación de Jesucristo, es una sabiduría oculta que Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. O sea, desde antes de nosotros existir, la encarnación de Cristo estaba preparada para nuestro beneficio. Y era un misterio para ellos. Y para muchos sigue siendo un misterio. Y va a seguir siendo un misterio. Y va a quedar oculto. Y nosotros tenemos el privilegio de que para nosotros ha sido revelado. De que Dios lo ha puesto a nuestro conocimiento. Lo que para el mundo es locura, para nosotros está disponible ese conocimiento. Misterio de Dios. Sabiduría oculta. Pero ¿por qué las cosas que benefician al ser humano, Dios las tiene ocultas? ¿Por qué si benefician al ser humano?
Vamos a ver qué sigue diciendo Pablo. Romanos 16. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Desde antes de existir Adán, Dios tiene misterios ocultos para nuestro beneficio y los ha ido manifestando según Él va entendiendo que se necesitan. Y al que le interesa entenderlo, porque ahí está el asunto. Son misterios que están disponibles para el hombre, pero tú tienes que estar con el corazón dispuesto a recibir este misterio. La lección de esta semana, Rosana y yo comentábamos, habla sobre la fe. Hay una parte de la fe y es que tú tienes una fe cuando tú crees. Tú dices, yo tengo fe que Dios me va a dar esto. Eso es fe, ¿verdad? Cuando tú esperas conseguir algo, yo tengo fe que Dios me lo va a dar. Pero también es fe, y es una fe genuina, tú hacer la voluntad de Dios, aunque tu lógica no te dé. ¿Entiendes? Ejemplo, que cuando lo único que tú tienes en el bolsillo es el diezmo, entregarlo como quiera. Eso es fe. Pero hay gente por ahí en la calle, yo tengo fe en Dios. Pero conoce este evangelio, se le presenta este evangelio y dice, no, pero ¿y cómo yo agarro los sábados para la iglesia? Yo tengo demasiadas cosas que hacer los sábados, pero están diciendo que tienen fe. Pero es una fe condicional. Pero entonces, al que no llega ahí, esos misterios, el Señor no los revela porque no le interesa. Por eso Pablo dice, pero ha sido manifestado ahora, la manifestación de Jesucristo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Estos misterios están disponibles para todos. Ahora, si a ti no te interesa, tú no vas a poder comprender el misterio, el mensaje de Dios. Segunda Tesalonicenses, allí Pablo utiliza también misterio, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, hay un misterio de iniquidad también. Y dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Ese es otro tema, ¿verdad? El inicuo. ¿Cuál es el inicuo? Pero es un misterio de la iniquidad. Porque esa iniquidad surgió del cristianismo. Y constituye como un misterio. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el que predica a Dios es el inicuo? Es un agente de Satanás. Y si está hablando de Dios, ¿y cómo va a ser? Esto también, esta iniquidad también es un misterio. Pero que Dios se lo revela al que desea conocerlo. Por eso muchos leen el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y no lo entienden, no saben qué es lo que quiere decir. Pero Dios le concede la información, Dios le concede el conocimiento al que de corazón desea hacer su voluntad. Yo decía que esta palabra misterio en el Nuevo Testamento
o la dice Pablo, que expresó que Cristo fue que lo doctrinó a él, o la dijo Cristo, o la dijo el ángel de Cristo. Aquí yo voy a ver, vamos a ver rápidamente, en Mateo 13, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador aparece en 3 de los evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Dice allí en Mateo: y les habló muchas cosas en parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Lo leo rápido porque todos la sabemos. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual 70, a cual 30 por uno. El que tiene oído, dice Cristo. El que tiene oído, cuando Jesús dice, el que tiene oído, oiga. Cuando Jesús advierte eso, es que porque puede decir algo que puede. ¿Y qué dice después? Entonces, vamos a comparar esa parte en los 3 evangelios que mencionan la parábola del sembrador. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas en parábola? ¿Y qué Jesús le dijo? ¿Quién me lo lee fuerte? ¿Quién me lo lee fuerte ya? ¿Qué le dijo Jesús? Ok. Jesucristo le está diciendo allí a ustedes, a los discípulos, ¿verdad? A ustedes les he dado a conocer ¿qué? Los misterios. Es la misma palabra que utiliza Pablo. Los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Pero Pablo decía ahorita que está revelado para todos los hombres. ¿Cuál es la diferencia? La disposición de tu corazón para comprender esos misterios. Y Jesucristo le dice: yo les hablo en parábola para que ustedes que de verdad quieren entiendan. Pero el que no le interesa que entienda, que no entienda. Y más adelante, él refiere a una profecía de Isaías 6, o sea, el llamamiento de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, que el Señor dice que no, es fuerte lo que el Señor dice, que Él no quiere que entiendan, porque si entiende se convierte y Él lo tiene que salvar. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir allí? Si no tienen respuesta, pero reconocen que es como fuerte esa declaración, ¿verdad que sí? Si dice, es un misterio, o sea, son misterios, pero esos misterios están disponibles para todos los hombres. Pero lo va a entender, a todo el mundo le va a llegar la información, pero solamente la va a entender el que en su corazón de verdad quiere entenderlo. Porque el que no le interese el ofrecimiento de Dios, Dios, como no obliga a nadie, el que no le interesa el cielo no va para el cielo. Y Cristo lo que está diciendo allí, como no les interesa, yo no voy a permitir que tengan el conocimiento necesario para que se arrepientan y salgan si no quieren ir. ¿Entiende? ¿Entiende eso?
Es que si no quieren ir, no quieren ir. Y la información está ahí para que vayan, pero no les interesa. Si hay un paseo aquí en la iglesia y una gente no quiere ir, ¿qué tú haces atacando a gente que no quiere ir? Que tú crees que le beneficia el viaje, pero no le interesa ir, no quiere ir. Y el Señor es así, por amor al que no le interesa, el Señor no. Eso es Mateo 13, después de la parábola del sembrador. En Marcos 4, después de la parábola del sembrador, entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga, después que termina de la parábola del sembrador. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a ustedes les es dado saber qué. El misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera, por parábola todas las cosas, dice. Para que oigan la historia, piensen, pero no entiendan. Porque no les interesa. Y en Lucas, aparentemente, hay un girito. Porque en Lucas nos da a entender Lucas que el Señor está explicando esto como la parábola. Y sus discípulos le preguntaron, Lucas 8, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa? Oye, la pregunta que dice Lucas allí es que la pregunta fue, ¿qué significa la parábola? No por qué le hablas en parábola. Y él le dijo lo que significa la parábola, que a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué está diciendo allí? Que la parábola del sembrador tiene estrecha relación con esa información. Que tú preparas el terreno para recibir el mensaje de Dios con el deseo que hay en tu corazón de recibirlo. Y Jesús, en los evangelios, en esas ocasiones que aparece la palabra misterio. Un misterio que el Señor ha tenido la amabilidad de concedernos a nosotros para nuestra salvación. Y que nosotros tenemos que aprovechar, porque el Señor la ha concedido para nosotros. Y aquí en Apocalipsis 1, ¿quién está hablando? ¿Quién dice la palabra misterio? Jesús también. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Jesús, utilizando la palabra misterio, un símbolo. Un símbolo, dice Jesús, es un misterio ese símbolo. Y después Jesús explica qué significa eso. La intercesión de Cristo. Que Cristo siempre está disponible para su iglesia. En Apocalipsis 10 también son los únicos sitios. El apóstol Pablo y esos otros utilizados por Jesús o por el ángel. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Misterio que los que se pierden no entienden. Pero tú que tienes tu corazón puesto en este evangelio lo vas a entender para salvación. Y en Apocalipsis 17, que se corresponde con el misterio de iniquidad que habla allí el apóstol Pablo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Porque Juan se asombra que como la mujer, después de ser perseguida, entonces ella persigue. Es un misterio.
El misterio de la iniquidad que se manifestó después, que Pablo decía. Pero ese misterio que para los otros no está disponible, para nosotros está disponible. Y el Señor quiere mostrarnos esa información que está disponible para nosotros, para que la aprovechemos. En el deseado de toda la gente, página 451, dice: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle, como durante un tiempo estuvo el misterio de la iniquidad, el inicuo, queriendo obligar a la gente a ser cristiano, pero con sus teorías. Y el que no aceptaba el cristianismo, hasta con la muerte, lo pagaba. Pero el Señor, eso no es lo que busca. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. O sea, el que obliga está dirigido por Satanás. Yo no puedo obligar a una gente a ser adventista. No la puedo obligar. Porque eso es el espíritu de Satanás que me estaría guiando. Porque Dios no obliga a nadie. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Cristo quiere que tú recibas la información que Él tiene para ti, estos misterios, pero porque tú conozcas a Cristo, lo ames y decidas aceptarlo. Palabra de Dios al gran maestro: aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos, oigan eso, a la iluminación del Espíritu Santo, no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro acerca de la verdad, lo recibirán. Si tú estás de corazón aquí, tú vas a recibir la información que Dios te tiene. Esos misterios te van a ser revelados y lo vas a comprender. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos. ¿Qué dice allí? Que el que esté de corazón, Dios desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros, seres humanos normales, no es interesante. Y más que no es interesante, dice la Biblia que es locura. Para el que se pierde, esto es locura. Una cosa que no tiene sentido. Por eso dice aquí que Dios desplegará ante el que acuda en busca del conocimiento, Él desplegará los misterios del reino de los cielos. Y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Los misterios de la palabra de Dios serán entendidos por el que anhela de verdad conocer la palabra de Dios. Estos misterios están disponibles para nosotros. Pero Dios tiene que ver que tu corazón lo anhela de verdad. Que tú lo deseas de verdad. Que a ti te interesa, aparte de venir aquí a la iglesia, en tu casa, agarrar esto y comenzar a leer y pedirle a Dios que te dé sabiduría para poder entender. Cuando Dios ve la disposición de tu corazón, dice allí que estos misterios serán entendidos si en tu corazón anhelas conocer la verdad. Eso depende del deseo que tengas en tu corazón.
eso depende. Y yo puedo confundirme contigo, creer una cosa, pero Dios no se va a confundir. Dios sabe la verdad de tu corazón. Y Él te invita para que esa llama que Él ha puesto en tu corazón, para el deseo de conocer la verdad, tú trabajes con ella y la mantengas. Esa chispa la mantengas. Otro, la palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. Hay cosas que no están todavía disponibles para nosotros. Hay muchos misterios que para el que tiene un corazón dispuesto, el misterio está disponible para entenderlo. Pero hay muchos misterios que todavía no son para nuestro entendimiento. Pero no tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de la providencia. O sea, porque tú no puedes entender la profundidad de Dios, no te puedes desanimar. Porque si tú pones tu corazón, Dios te va a dar el conocimiento de los misterios que Él tenga disponible para ti. La ciencia de la redención es la ciencia de todas las ciencias. ¿Qué es la redención? La salvación, el rescate. La ciencia que constituye el motivo de estudio de los ángeles. ¿Quién está estudiando eso? Los ángeles están estudiando lo que estamos pasando nosotros. Y dice más allí, y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos están estudiando nuestro caso. Todos están viendo nuestro caso. Y la forma en que Dios se hizo un hombre para rescatarnos, todos están pendientes de eso. La ciencia será el objeto de los redimidos, de estudio de los redimidos durante los siglos sin fin. O sea, lo que están estudiando los ángeles, nuestro rescate, lo que están estudiando todos aquellos que están en los mundos que no pecaron, están estudiando esto, el tema de nosotros. Y cuando nosotros estemos salvados, leo que vamos a estudiar esto mismo, estos misterios de Dios que nosotros no entendemos, pero que si ponemos nuestro corazón, entenderemos lo que Dios tiene para que entendamos aquí y por toda la eternidad estaremos estudiando el amor de Dios. La redención que Dios ha provisto para nosotros. Finalmente, durante los siglos de tinieblas espirituales, para que tú veas el privilegio que tenemos nosotros, durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada sobre un monte. Después que el Señor fundó la iglesia apostólica, siempre ha visto, el Señor ha tenido un pueblo con su verdad, predicando su palabra. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Dios tiene un pueblo. Y Apocalipsis 12:17 dice la característica de ese pueblo que Dios tiene ahora en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17. Y nosotros podemos entender. Cualquiera lee Apocalipsis 17 y puede buscar esa característica y va a encontrar ese pueblo. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto por el cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Yo quiero concluir con palabras de vida del gran maestro. La verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El que estudia las Escrituras mira, por así decirlo, dentro de una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus profundidades. ¿Qué es lo que dice allí?
Es que el Evangelio de Dios, cuando usted profundiza, cuando usted agarra y lee la Biblia todos los días, usted lee la Biblia todos los días, todos los días va a encontrar una cosa nueva, todos los días. Es una fuente inagotable. Es una fuente infinita y mire cómo lo presenta allí. Una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus profundidades. Es como que usted se meta al fondo del mar y vaya abajo y cuando vea como un límite allá abajo, baja, pero sigue bajando. Y baja y mientras más baja, más abajo se ve la profundidad. Que así es la palabra de Dios. Por eso los ángeles están estudiando esto y siguen estudiándolo y lo siguen estudiando. Y los seres de los mundos no caídos lo están estudiando y nosotros lo estudiaremos por las eternidades sin fin. Y Dios nos proveyó esta información aquí para que nosotros la estudiemos y la tenemos en la casa, pero a veces la tenemos en una esquina y hasta que no volvemos a la iglesia no la agarramos. Y Dios con todos esos misterios disponibles para nosotros. Y Satanás esperando que salgamos de aquí. Que salgamos de aquí para desviarnos de lo que recibimos aquí. Él, Satanás, tiene estudiado el caso de cada uno de nosotros. Del pastor lo tiene estudiado, el mío, el tuyo. Sabe la debilidad de cada uno. Y tiene la estrategia preparada para desde que tú salgas de aquí entrarte, la tiene preparada. Para que lo que tú entiendas de la palabra de Dios, Él va a buscar desde que tú salgas de aquí cómo hacértela perder. Porque Él no quiere que tú te salves, Él no quiere que tú te salves. Por eso cuando alimentamos la naturaleza carnal con los ofrecimientos que Satanás nos tiene, vamos decayendo espiritualmente. Y con esto es que alimentamos la naturaleza espiritual. Y Dios tiene esos misterios disponibles para nosotros. Esas profundidades disponibles para nosotros. Y termina la cita. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No lo comprenderemos en esta vida. Porque es muy profundo para nosotros, es muy grande para nosotros. Pero si tú pones tu corazón, si tú de verdad lo deseas, toda esa información, Dios la tiene disponible para ti porque Él quiere que te salves. Él te quiere salvar. Él te ama de verdad. Y Él sabe la dificultad que tú tienes. Él sabe. Digo algo. Dios sabe en lo que tú estás pensando que no te deja concentrarte en el tema. Él sabe. Él sabe. Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Y Él sabe la estrategia que tiene Satanás para cuando tú salgas de aquí, Él la sabe. Y va a tratar de combatir a Satanás, pero tú eres el que sabe.
Al final Él no te va a obligar. Pero el propósito del tema de esta mañana es que podamos entender que Dios ha ido manifestando misterios ocultos durante las edades, que los apóstoles quisieran estar en este tiempo para ver esto que ellos profetizaron, de lo que ellos hablaron. Y nosotros tenemos el privilegio de estar en el tiempo que ellos quisieron estar. En el tiempo ya en la puerta de la manifestación de Cristo. Ellos quisieron vivir este tiempo. Y nosotros que estamos en el tiempo que ellos quisieron vivir, podríamos estar desperdiciando esa oportunidad. Y Dios tiene disponible esos misterios, esa información para nosotros, porque nos ama y porque quiere salvarnos. Yo quiero orar en esta mañana para que el Señor nos ayude a poner nuestros corazones en esto, a poner nuestros corazones en la palabra de Dios, a poner nuestros corazones a entender la palabra de Dios para poder compartirla con otros. Y que esto, mis hermanos, esta situación que tiene el mundo no es que va a mejorar, esto se va a poner peor. Esto se va a poner peor. La única esperanza que nosotros tenemos es de profundizar en la palabra de Dios para entender que cuando todo esto pase, el Señor tiene algo especial para nosotros, es salvación y vida eterna. Yo les invito para que nos pongamos en rodillas y oremos a nuestro Dios y le pidamos que nos ayude en nuestra debilidad, que nos ayude en nuestra dificultad, para que podamos, a pesar de eso, encontrar el camino que nos lleve a la salvación. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, estamos de rodillas delante de tu presencia, rogándote, oh Señor, que tu Santo Espíritu sea el que tome el control de nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones, conoces los planes que tenemos en la semana, conoces parte de ese plan que nos afectará espiritualmente. Te pedimos, oh Señor, que permitamos que tu Santo Espíritu, lo que nos va a desviar de ti, que nos ayude a eliminarlo. Y que podamos elegir cosas que puedan contribuir para nuestra salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Somos débiles, Señor, tú lo sabes. Tenemos dificultades, tú lo sabes. Pero estamos aquí arrodillados en esta mañana, en esta hora, delante de tu presencia, para pedirte que no sea lo que nosotros queremos, sino que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Al levantarnos ahora, Señor, te pedimos que nos guíes, que seas con nosotros y que podamos sentir tu presencia en toda esta semana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.